¿Alguna vez has sentido que Dios ya no te habla? Que su voz se ha silenciado por completo en medio del ruido de tus días, de tus errores, de tu cansancio, de tus miedos. ¿Qué pasaría si te dijera que la voz de Dios aún está sonando en el jardín de tu alma, aunque tú no la estés escuchando? Y si te dijera que no fue Dios quien se alejó, sino tú quien dejó de caminar entre los árboles donde Él aún te espera. Hay algo que necesitas saber, algo que muy pocos descubren, y que cambia radicalmente la manera en la que entienden su relación con Dios. El alma humana fue diseñada para ser un jardín donde la voz del Creador habita. Lo que escucharás hoy no es solo un mensaje, es una llave espiritual, una verdad escondida que ha estado resonando desde el Edén y que tiene el poder de sanar tu identidad, restaurar tu comunión con Dios y despertar tu corazón dormido. Piensa por un momento, ¿por qué, si Dios es amor, muchas veces nos sentimos solos? ¿Por qué oramos y parece que el cielo no responde? Y si el problema no es la voz de Dios, sino la forma en que la estamos buscando. Hoy te llevaré por un viaje donde descubrirás cómo volver a oír a Dios incluso cuando todo parece seco, silencioso o muerto. Vamos a explorar pasajes que revelan cómo Dios sigue hablando, susurrando, gritando incluso desde dentro de ti. Vamos a encender de nuevo tu capacidad de escuchar lo invisible. Y si decides quedarte hasta el final, quiero prometerte esto. Vas a experimentar una reconexión espiritual con tu Creador, como si Él volviera a pasear contigo por tu propio jardín interior. No será solo conocimiento, será transformación. No será solo teología, será presencia viva. Y esa puede ser la diferencia entre seguir perdido o empezar a caminar de nuevo con propósito. Antes de comenzar, escribe en los comentarios la frase, mi alma es jardín de Dios. Al hacerlo, estás dando un paso espiritual. Estás declarando que quieres volver a oír su voz. Y si este mensaje ya te está tocando, dale me gusta al video ahora mismo. Estás ayudando a que YouTube muestre esta palabra a miles de personas que hoy están rogando por una señal de Dios. No sabes cuántas almas pueden ser alcanzadas solo por ese acto de fe. Suscríbete también si no lo has hecho. Cada video de este canal es como una lámpara encendida en la oscuridad, una iglesia sin paredes para quienes no tienen a dónde ir, una palabra viva para los que ya no escuchan a Dios en ningún otro lugar. Tú formas parte de este refugio. Comenta también paz en Cristo aquí abajo. Ese es nuestro código espiritual, una manera de decir que estás listo para recibir lo que el cielo preparó para ti hoy. Muchos creen que esta historia de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición que lleva tiempo esperando entrar en tu vida. Vamos a comenzar, porque la voz de Dios todavía te llama por tu nombre. Génesis 3:8, Dios paseando por el jardín. La Biblia nos cuenta que después de haber caído, Adán y Eva escucharon la voz de Dios paseando por el jardín al fresco del día. Este detalle no es menor. No dice que Dios gritó desde el cielo. No dice que mandó un trueno o un castigo inmediato. Dios paseaba y hablaba como si la relación aún estuviera viva. Esto nos revela algo profundo. La voz de Dios no se ausenta cuando pecamos, sino que cambia de lugar en nuestro corazón. Ya no la escuchamos con claridad porque nuestra culpa genera ruido, nos esconde, nos hace correr en dirección contraria. Pero, ¿acaso no fue Él quien preguntó, ¿dónde estás? ¿No es esa una de las frases más conmovedoras de toda la Biblia? No porque Él no supiera dónde estaban físicamente, sino porque ellos ya no sabían dónde estaban espiritualmente. ¿Y tú, dónde estás hoy? ¿Sigues caminando con Dios o estás escondido tras las hojas del miedo, la vergüenza o la indiferencia? Tal vez hace tiempo que no lo escuchas, pero eso no significa que su voz se apagó. Lo que pasa es que tu alma necesita volver al jardín, necesita volver al lugar donde Dios camina para hablar contigo sin filtros. Hoy te digo, Dios sigue paseando por tu interior al fresco del día. No con ira, sino con una voz que aún te llama por tu nombre. Él no busca castigarte, Él quiere encontrarte. No te escondas más.
Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice algo crucial. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Esta es una promesa divina poderosa, pero para entenderla, debemos preguntarnos, ¿por qué Jesús usa la metáfora de las ovejas? Las ovejas tienen una habilidad única. Pueden reconocer la voz de su pastor entre cientos de otros sonidos. No importa cuántos ruidos haya a su alrededor, la voz del pastor es única para ellas. Es familiar, es constante, es llena de amor y seguridad. Lo que Jesús nos está diciendo con esto es que nosotros, sus hijos, somos como esas ovejas. Y nuestra capacidad de oír su voz depende de nuestra disposición para escucharle. La voz de Dios no se pierde en el caos de la vida, sino que se escucha en el silencio de un corazón dispuesto. Si queremos escuchar a Dios, debemos aprender a reconocer su voz entre los ruidos de la vida cotidiana, las preocupaciones, el estrés, la ansiedad y muchas veces incluso nuestras propias dudas. Ahora imagina esto: Dios está hablando todo el tiempo y tú tienes la capacidad de oírle. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a callar todo lo demás para escuchar su voz? La voz de Dios no es solo un sonido físico. Es un susurro en tu espíritu que te guía, te consuela y te llama a caminar en su propósito. Cuando la reconocemos, seguimos su camino. Este es el misterio. La voz de Dios está en todo lugar, pero solo las ovejas que están cerca de Él pueden oírla con claridad. Hoy te invito a acercarte más a ese pastor, porque Él te llama y lo único que debes hacer es escuchar. Reyes 19:11-13, el susurro suave de Dios. En el primer libro de Reyes encontramos una historia impactante. El profeta Elías, agotado y temeroso, se refugia en una cueva en el monte Horeb. Después de un gran viento, un terremoto y un fuego, la voz de Dios no estuvo en ninguno de esos fenómenos poderosos, sino en un susurro suave. Este pasaje es fascinante porque nos muestra una gran verdad. Dios no siempre habla en los grandes eventos, en los ruidos o en las conmociones de la vida. Muchas veces su voz se encuentra en el silencio. Es en ese momento de quietud, cuando nuestras almas están tranquilas, que Él nos susurra, invitándonos a escuchar su dirección, su consuelo, su paz. Lo que esta historia nos enseña es que no necesitas esperar una señal explosiva o dramática para escuchar a Dios. A menudo, Él está hablando en lo más profundo de nuestro ser, en el lugar donde la tormenta de la vida no llega. ¿Estás dispuesto a callar la tormenta dentro de ti para escuchar el susurro de Dios? Elías, al escuchar esa voz suave, supo que era Dios, y cuando finalmente escuchó, vio el futuro que Dios tenía para él. No era un futuro de desesperación, sino de esperanza, restauración y propósito. Hoy te invito a hacer lo mismo que Elías. Busca a Dios en el susurro suave de tu corazón. No importa cuán ruidosa sea la vida a tu alrededor, porque la voz de Dios aún está allí, esperando que te detengas y la escuches. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el Salmo 46:10, Dios nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta simple instrucción es una de las más poderosas y transformadoras que puedes encontrar en la Escritura. Estar quietos no significa solo detener tus acciones físicas, sino también calar el ruido interior que tanto nos afecta. Vivimos en un mundo que nunca se detiene. Responsabilidades, preocupaciones, ruidos constantes, distracciones. Todo eso nos aleja de lo que realmente importa. La voz de Dios, el creador del universo, no grita ni compite con el ruido del mundo. Dios nos invita a hacer una pausa, a quietarnos por un momento y escuchar su voz en la calma. ¿Alguna vez has notado que, cuando estamos frenéticamente ocupados, nos cuesta escuchar a Dios? La razón es que, al estar tan ocupados con nuestras propias voces y pensamientos, es difícil distinguir la voz suave de Dios. Solo cuando nos detenemos y encontramos ese espacio de quietud, es cuando realmente comenzamos a reconocer su presencia. Dios no necesita un escándalo para hablarte. Su voz es poderosa en su suavidad, porque es una voz que sabe lo que necesita tu corazón.
Al estar quietos, nos conectamos con lo divino, con el ser de Dios que quiere revelarse a nosotros. Te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de luchar contra el ruido de tu vida y te tomaras unos momentos para estar quieto y escuchar a Dios? Él está esperando ese espacio en tu corazón. Isaías 30:21. Tus oídos oirán palabra detrás de ti. En Isaías 30:21, Dios nos hace una promesa poderosa, y tus oídos oirán palabra detrás de ti, diciendo, este es el camino, andad por él. ¿Alguna vez has experimentado la sensación de que, después de un momento de confusión, una dirección clara llega a tu mente? ¿Te has sentido guiado, aunque no sabías por qué o cómo? Eso es lo que este versículo describe. Dios nos promete que su voz será una guía constante. No se trata de una revelación solo en momentos especiales o extraordinarios, sino que su voz está allí, detrás de ti, guiándote en cada paso, como una brújula en medio de la tormenta de la vida. Es una voz que te muestra el camino a seguir, incluso cuando todo parece incierto. El desafío aquí es aprender a reconocer esa voz. A menudo nos preguntamos por qué no escuchamos a Dios de manera más clara o directa, pero Dios no siempre grita desde el cielo. Muchas veces su dirección es suave. Es una voz que nos acompaña, nos susurra, y si estamos atentos, podemos sentir su presencia guiándonos. ¿Cómo podemos estar atentos? Escuchando en el silencio de nuestro corazón, en los momentos de quietud y sobre todo, confiando en que Él nunca dejará de guiarnos. Dios no te abandona. Su voz sigue a tu lado, como un susurro cercano, un consejero constante que siempre está allí para indicarte el camino. El reto es aprender a escuchar esa guía. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. En Apocalipsis 3:20, Jesús hace una invitación que resuena con poder en el corazón de todo creyente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una invitación profunda, cargada de significado y de un amor inmenso. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras esperando algo? Tal vez esperando respuestas, claridad, dirección o consuelo. Jesús nos dice que Él está a la puerta de nuestro corazón, esperando ser recibido. No entra sin invitación, no obliga, pero está esperando que le abras la puerta de tu vida. Lo maravilloso de esta imagen es que la voz de Jesús sigue llamando, incluso cuando nosotros a veces estamos demasiado ocupados o distraídos con las luchas diarias para oírle. Jesús no entra con estrépito, sino con un suave y constante llamado que pide una respuesta. ¿Me abrirás? Este versículo también revela un principio poderoso. La relación con Jesús es una relación íntima y personal. Él no quiere simplemente hablarte desde lejos. Quiere sentarse contigo, compartir el banquete de su amor y traer paz a tu vida. Cuando le abres la puerta, no solo le permites entrar, sino que le das la oportunidad de transformar tu vida, de renovar tu corazón, de llenarte con su presencia. Hoy la invitación sigue vigente. La voz de Jesús sigue llamando, pero depende de ti abrir la puerta. ¿Estás dispuesto a recibirle? ¿Estás dispuesto a dejar que Él entre en tu vida y cambie todo lo que necesitas cambiar? Lucas 10:38-42, la elección de María. En Lucas 10:38-42, se nos cuenta la historia de María y Marta, dos hermanas que recibieron a Jesús en su casa. Mientras Marta se preocupaba por los preparativos, María se sentó a los pies de Jesús, escuchando atentamente su voz. Jesús, al ver la preocupación de Marta, le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje es una lección sobre las prioridades y la importancia de escuchar la voz de Dios. En medio de las muchas preocupaciones de la vida, es fácil dejar que las distracciones nos aparten de lo más importante: escuchar la voz de Dios. Marta, a pesar de tener buenas intenciones, se vio consumida por las tareas y preocupaciones diarias. Mientras tanto, María, en su quietud y humildad, se concentró en lo único que verdaderamente importaba: estar con Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que la voz de Dios está disponible en todo momento.
Pero debemos elegir activamente escucharlo. No podemos permitir que las presiones de la vida ahoguen su voz. La paz que buscamos no está en las tareas que tenemos que hacer, sino en la conexión profunda con Dios. Hoy te pregunto, ¿estás tan ocupado con tus responsabilidades que te olvidas de escuchar la voz de Dios? ¿O estás dispuesto a hacer como María, a apartarte de las distracciones y sentarte a sus pies, escuchando su palabra? Recuerda, la voz de Dios no se pierde entre las cosas que hacemos, pero sí podemos perder la oportunidad de escucharla si no elegimos darle el espacio adecuado. 1 Samuel 3:1-10. Samuel escucha la voz de Dios. En 1 Samuel 3:1-10 encontramos una de las historias más conmovedoras de la Biblia, donde un joven llamado Samuel, que servía en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí, comienza a escuchar la voz de Dios. Al principio, Samuel no reconocía la voz, pensando que era Elí quien le llamaba. Pero después de que Elí le instruyó que respondiera con: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», Samuel finalmente respondió y Dios le habló. Esta historia muestra un punto crucial. El escuchar la voz de Dios a veces requiere entrenamiento y discernimiento. Samuel, aunque estaba en el templo, no conocía la voz de Dios de inmediato. Él necesitaba aprender a reconocerla. Al principio, confundió el llamado con otro. Pero cuando entendió que era Dios quien le hablaba, respondió con obediencia. A veces, como Samuel, nosotros también podemos estar en la presencia de Dios sin reconocer su voz de inmediato. Estar cerca de Él no garantiza que escucharemos su llamado con claridad. Pero lo importante es estar dispuestos a responder cuando Él nos llame, aunque no sepamos cómo o cuándo. El principio es este: Dios sigue llamando y nosotros necesitamos aprender a reconocer su voz. Pero este aprendizaje no ocurre de inmediato. Requiere de paciencia, atención y disposición para escuchar. Cada vez que respondemos a su llamado, nuestra capacidad de oírle mejora y nos volvemos más sensibles a su dirección. Hoy te pregunto, ¿estás dispuesto a responder cuando Dios te llame, aunque no entiendas completamente lo que Él quiere? ¿Estás dispuesto a aprender a escuchar su voz con claridad y obedecerla? Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Este versículo es una poderosa declaración sobre la relación íntima que Jesús tiene con aquellos que le pertenecen. Él compara a sus seguidores con ovejas, un animal que depende completamente del pastor para su guía y protección. La voz de Jesús es tan familiar y cercana para aquellos que están en comunión con Él, que no hay duda de que es Él quien habla. Al igual que las ovejas conocen la voz de su pastor, nosotros, como hijos de Dios, debemos conocer su voz de manera profunda y personal. Esta relación no es una relación superficial, sino una conexión de confianza y dependencia total. Jesús no está lejos ni distante. Él está cerca de nosotros, hablando y guiándonos constantemente. Pero al igual que las ovejas, debemos estar atentos y dispuestos a seguir su dirección. No se trata solo de oír su voz, sino de seguirla, de actuar sobre lo que Él nos dice. Es importante entender que no todos escuchan la voz de Dios con claridad. Para algunos, esa voz está nublada por las preocupaciones del mundo o las distracciones de la vida cotidiana. Pero cuando vivimos en sintonía con Él, su voz se convierte en una guía inconfundible. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás realmente escuchando la voz de Jesús? ¿Estás dispuesto a seguirle donde quiera que te guíe, sin importar el camino que Él tenga preparado para ti? Felicitaciones por llegar hasta aquí. Has recorrido un camino profundo y significativo, y hoy has aprendido a escuchar la voz de Dios de manera más clara y consciente. Pocas personas logran llegar al final de un video tan revelador, y eso demuestra tu compromiso y tu deseo de acercarte más a Él. Eres uno de los pocos elegidos que han llegado hasta este punto, y eso no es casualidad. Hoy Dios te ha hablado de manera especial. Ahora, antes de que continúes con tu día, te invito a hacer algo importante. Comenta la siguiente frase: mi corazón está atento a tu voz, Señor.
Esta frase no solo será un reflejo de tu compromiso con lo que has aprendido, sino también una forma de declarar tu disposición para escuchar y seguir la voz de Dios en tu vida. Recuerda, compartir este video es un acto de fe. Al compartir este mensaje, estás ayudando a más personas a experimentar lo que tú acabas de aprender. Cómo escuchar la voz de Dios en medio del caos de la vida. Tu acción puede ser el inicio de un cambio profundo en la vida de alguien más. No subestimes el poder de lo que acabas de ver, ni la influencia que puedes tener al compartirlo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque aquí encontrarás más contenidos que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Al suscribirte, no solo te beneficias tú, sino que también ayudas a que más personas encuentren este mensaje de esperanza y dirección. No dejes que esta oportunidad se pase. Cada video que ves es una semilla que Dios está sembrando en tu corazón. Sé valiente y compártelo con alguien que necesita escuchar la voz de Dios. Tal vez esa persona se siente perdida, confundida o desanimada. Tu compartir podría ser la respuesta que tanto han estado buscando. Y si aún no lo has hecho, te animo a que le des me gusta al video. Esto no solo ayuda a que más personas vean este mensaje, sino que también estás permitiendo que YouTube difunda la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Y mientras el video llega a su fin, te invito a permanecer en silencio unos momentos, disfrutando de la paz que solo Dios puede dar. Toma unos minutos para alabar y agradecer al Señor por el día de hoy. No pauses el video. Deja que la música y la paz de Dios te acompañen en este momento de alabanza y gratitud. Gracias por ser parte de este canal. Tu apoyo es crucial para que este mensaje siga creciendo. Que Dios te bendiga abundantemente y no olvides que su voz siempre está cerca, esperando que la escuches. Sigue viendo más videos, porque cada uno de ellos será una luz más en tu camino hacia Él.